Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis súper, ultra, mega bien. Y en el vídeo de hoy me he sentado aquí, delante de vosotros y vosotras, para hablar un poquito y contar una experiencia más de las mías, porque tengo muchas, soy una persona a la que le pasan demasiadas cosas. Y como siempre me encanta contar toda mi vivencia por si a alguien le sirve de ayuda o alguien se puede sentir identificado o identificada, y yo con solo ayudar a una personita ya soy feliz. Así que hoy voy a contar cómo padecí fobia a conducir, que en este caso se llama amaxofobia, que es la fobia a conducir, que no miedo, ¿vale? No miedo, que es diferente. Fobia, que el miedo, hay mucha gente que dice, ay, tengo miedo a conducir o tengo miedo a tal cosa. Vale, el miedo es una cosa, pero es que la fobia es otra. La fobia literalmente te paraliza, y muy literal, por lo menos en mi caso. Para empezar con esta historia vamos a remontarnos a mi yo más joven, cuando tenía 18 años y yo me saqué el carnet de conducir. Yo siempre había querido sacarme el carnet de conducir. Yo desde pequeña me encantaban los coches, jugaba a que conducía en mi habitación, cuando iba a algún sitio y podías coger los coches estos que te subía, lo cogía, y tengo un sueño frustrado. Yo siempre quería un coche de estos de los niños pequeños que te sube y vas conduciendo y se mueve, y nunca me lo regalaron, nunca me lo compraron. Pero bueno, el caso, eso, que yo siempre me había querido sacar el carnet de conducir, yo quería conducir. Entonces yo me apunté a la autoescuela con 17 años, que me quedaban poquitos meses, creo que 1 o 2 meses para cumplir 18, ir sacándomelo mientras. Entonces cuando cumplí los 18, justo, pues me saqué el teórico y luego ya empecé mis prácticas y me saqué el práctico a los 18 años. A partir de ahí todo bien, me encantaba conducir. O sea, es que yo me acuerdo que iba a mis prácticas de coche y se acababan y yo estaba deseando que fuese el siguiente día para ir a conducir. Me encantaba conducir, me saqué el carnet, iba a todas partes conduciendo, es que me encantaba. Y bueno, estuve bastantes años pues conduciendo normalmente, yo súper bien de la vida, hasta que llegó el año 2019, sí, 2019, y aquí fue donde todo se fue a la verga, güey. A partir de 2019 yo fui así. Yo es verdad que soy una persona que siempre ha tenido ansiedad. Hay muchos vídeos donde os cuento pues mi historia con la ansiedad, con la depresión y todo eso, que os lo voy a dejar por aquí. Pero la ansiedad nunca me había como condicionado a la hora de conducir. En 2019 yo empecé a estar muy mal, empecé a tener muchísima ansiedad. Había aquí factores en mi vida que me generaban mucha ansiedad y yo fui ganando ansiedad, acumulando ansiedad. Yo meses y meses y meses me acostaba, o sea, me levantaba con una ansiedad que me moría. Durante todo el día seguía comiéndome ansiedad, y cuando llegaba la noche me acostaba con una ansiedad horrible y al día siguiente más y más y más. Entonces yo iba como subiendo unos escalones de cada día más ansiedad, y yo no sabía a dónde iba a llegar. Y claro, ¿qué pasó? Que la ansiedad sí me ha condicionado a muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando he ido a un concierto o he ido a un sitio donde hay mucha gente, me he empezado a marear. Bueno, los síntomas de la ansiedad que yo he tenido han sido muchos, que lo cuento en mis vídeos, pero el que más tengo es ese de que sientes que te mareas todo el rato. Yo sentía que me iba a desplomar, que me desmayaba todo el rato, y una sensación súper fea, y a la vez el corazón lo tenía todo el rato como súper acelerado, me daban sudores. Y eso, era como todo el rato que como que me caía al suelo. Entonces un día, en el año 2019, yo ya tenía ese tipo de ansiedad de que iba por la calle y yo me mareaba. Entonces, ¿qué pasó? Que me subí al coche un día, pues cogí mi coche con normalidad y me puse a conducir. Era un trayecto súper corto por aquí, por ciudad, pero ya empecé a sentirme como muy rara, ¿no? Como con esa ansiedad que yo tenía, estaba como inquieta. No era capaz de pararme en un semáforo en rojo, es que me acuerdo perfectamente la sensación. No era capaz de pararme en un semáforo en rojo y esperar a que el semáforo se pusiera en verde, simplemente mirando, no sé, lo que había alrededor, los árboles, no sé, cualquier cosa. No era capaz, y era como que me daba mucha ansiedad estar parada en el coche, y era como mucha inquietud. Entonces era como que tenía que coger el móvil en los semáforos,
cosa que está mal, o tenía que ponerme a cantar, o tenía que contar, o tenía que algo, pero es que yo tenía que hacer algo, pero es que si no, no podía, me daba muchísima ansiedad y quería salir del coche. Así estuve como unos cuantos días en los que me sentía como súper inquieta en todos los aspectos de mi vida, pero cuando cogía el coche como que un poco más. ¿Qué pasó después? Que una persona que había en mi vida en ese momento me dijo, oye, ¿me puedes llevar a este sitio? Que era un pueblo que estaba lejos de aquí, de donde yo vivo, que está como a 1 hora o así conduciendo por autovía. Y yo le dije que sí, porque esa persona no tenía carnet, y yo le dije que sí, que yo la llevaba, que no había ningún problema, que íbamos las dos y ya está. Cogí el coche y me metí por la autovía. Y no sé por qué, yo creo que en mi cabeza, como que subliminalmente, es que a ver cómo explico esto, subliminalmente como que tuve un pensamiento catastrófico, pero a mí no me llegó, porque yo no tuve ese pensamiento, o sea, yo no lo pensé, pero esto fue así, ¿vale? Yo iba por la autovía y de repente delante mía había un camión de bombonas de butano y a mí me dio un mareo. O sea, yo miré las bombonas de butano, el camión, y a mí me dio un mareo que yo casi me desplomaba. Claro, yo me empecé a asustar porque realmente a mí conduciendo nunca me había pasado eso. Entonces yo sentí que me estaba mareando, que no veía, como que empecé a perder la vista y el corazón me empezó bum, 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 bum. Entonces, claro, me asusté y no dije nada, porque a veces cuando digo cómo me siento, por ejemplo, cuando le digo a alguien, ay, tengo mucha ansiedad, no sé qué, es peor para mí porque como que lo exteriorizo y me da más ansiedad. Sin embargo, si me callo en ese momento, a veces, otras veces sí me viene bien expresarlo, pero hay momentos en el que prefiero no decirlo porque es como que no le doy tanta importancia y no se agrava esa situación de ansiedad que tengo. Y en ese momento me callé y me dio un mareo, me asusté muchísimo porque pensé que me iba a estrellar, pensé que me iba a marear, que me iba a desplomar y que me iba a estrellar. Y me dieron sudores y todo, o sea, fue como una milésima de segundo, pero para mí fueron como, no sé, 3 horas. Me dieron muchísimos sudores y todo, el pie lo tenía así, me temblaba muchísimo en los pedales del coche. Y pensé, bueno, venga Alicia, respira, que no pasa nada. Y claro, digo esto del pensamiento catastrófico porque no sé por qué fue al ver el camión como que me corté circuito. No sé si realmente fue al ver el camión del butano realmente o fue casualidad, pero fue en ese momento como que mi cabeza hizo y ya está. Entonces no sé si es que mi cerebro pensó, yo qué sé, se va a caer esto y vamos a explotar todo, el butano, no sé, pero yo no recuerdo que tuviese ningún tipo de pensamiento de eso, pero no lo sé. Entonces intenté tranquilizarme y seguí conduciendo tranquilamente, pero como que me volvía a marear. Entonces dije, voy a salir. Entonces yo le dije a esta persona, voy a salir por esta salida. Y me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Te has equivocado? Y le dije, no me he equivocado, pero no me encuentro bien. Entonces salí por la primera salida que encontré y como que me relajé. Y bueno, al cabo de 10 minutillos así, tomamos la ruta de nuevo. Conseguí llegar al lugar, pero estaba muy mal. O sea, yo iba todo el rato pensando, yo iba así, toda rígida, cogiendo el volante así, que sentía como que todo el rato me iba a desmayar. Y yo iba como respirando al volante, intentando controlar, no marearme y no desmayarme. O sea, es que una cosa horrible. A la gente que le haya pasado esto, aunque no sea conduciendo, pero a la gente que padece ansiedad o le da ataques de ansiedad o siente esta sensación de mareo constante, es que es horrible, pero es que literalmente sientes que te vas a desmayar. Y es que hay gente que se desmaya. Y ahí fue cuando empecé a cogerle como este miedo a coger el coche. Porque claro, en mi cabeza pensaba, Alicia, es que si tú te mareas, o sea, es que se pasa tan mal en ese momento que es que yo literalmente pensaba, es que si tú te mareas y te desplomas en el coche por la autovía, te matas, o sea, te estrellas y te matas. Entonces a mí eso me empezó a generar mucho miedo, porque claro, pero todo era a raíz de sentir que yo me desmayaba, porque si no siento que me desmayo, obviamente no tengo ese miedo, pero mi miedo era ese. Ahora se me metió en la cabeza que yo
me iba a desmayar y me iba a estrellar y me iba a matar. Conseguí hacer el viaje de vuelta, pero ya era todos los días cuando llegué a mi casa sentirme fatal. No paraba de pensar en el agobio que me había dado, no paraba de pensar en que me iba a pasar eso, que me iba a desmayar, que me iba a estrellar, que no quería coger el coche, que no quería volver a conducir. Todo el rato una angustia horrible. Y aquí fue donde la cosa se puso más fea todavía. Y es que un día esta persona que yo tenía en mi vida me dijo, claro, yo no se lo contaba a ella ni se lo quise contar así a mucha gente, porque es lo que he dicho antes, no quería darle como importancia, aunque ya se lo estaba dando yo misma, porque no paraba de agobiarme con el tema, pero no quería decirlo como en voz alta, contárselo a la gente como para que se me olvidara, ¿no? Como para, bueno, por lo que he dicho antes, ¿no? Para no darle tanta importancia, aunque realmente se la estaba dando. Pero bueno, entonces esta persona me dijo, se falleció una amiga suya de un pueblo también, y me dijo que si podía llevarla al funeral, porque no tenía con quién ir y era su amiga, quería despedirse de ella. Y yo no quería porque yo le había cogido ya ese miedo a conducir. Encima era por la noche, era las 10 de la noche, era un funeral, y yo no quería, porque yo ya sentía que es que ya me iba a morir, o sea, ya me iba a estrellar, ya me iba a desmayar, ya iba a matar a toda la gente que había en el coche, a todos. O sea, ya Alicia se volvió modo dramática y catastrófica total. Pero ¿qué pasa? Que le dije que sí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que esto también lo tengo que cambiar y estoy trabajando muchísimo en cambiarlo, y a día de hoy lo estoy cambiando, pero esto lleva mucho trabajo. Soy una persona que doy todo por los demás, aunque a mí no me esté sentando bien. En este caso yo sabía que no era buena idea para mí, que no quería ir, que lo iba a pasar mal, que algo iba a pasar, que yo no estaba en condiciones, que no quería, pero por esa persona lo hice, por que esa persona pudiera ir al funeral de su amiga, pudiera despedirse de su amiga. Y eso me ha pasado muchísimas veces, de no querer hacer algo o algo tipo así, y al final terminar haciéndolo por esa persona, porque me doy a los demás, y al final cuando te das a los demás está perfectamente, está súper bien dar y dar a los demás, pero que nunca sea algo por encima tuya, porque ahí es cuando ya viene un problema. Y esto lo doy como consejo: no hagáis nunca nada que no queráis, o que no podáis, que no os apetezca, o que os quite paz de vuestra salud mental, o que os afecte psicológicamente por otra persona. No lo hagáis, mirad primero por vosotros y vosotras mismas, y luego ya por esa persona. Yo lo estoy cambiando, me cuesta mucho. La ironía es que cuando lo das todo por los demás, esto es una reflexión que yo quiero meter ahora porque me enrollo como una persiana. Cuando lo das todo por los demás, la gente no lo ve, y sin embargo cuando intentas priorizarte a ti y decir, oye, mira, esto no lo quiero hacer porque me va a hacer daño a mí, o esto no lo hago porque no me apetece, o esto, eres la mala. Entonces eres la mala, eres malísima persona, eres todo. Pero ¿sabéis qué? Que me da igual. Me da igual, porque yo sé cómo soy, yo sé lo que valgo, y yo sé que soy buena persona, y que no por hacer algo que a mí me vaya a hacer daño, que no puedo poner a la gente delante de mí, que tenemos que tenernos a nosotros y a nosotras primero de todo. Retomando el tema, al final decidí llevarla al funeral, ir con ella. Y claro, ya digo, era las 10 de la noche, era un camino también de una hora y pico por autovía. Yo ya me sentía de esa manera, como he contado, que no quería ni coger el coche. Y no sé, la situación no era del todo bonita, ¿no? Ir a un funeral por la noche, tal, yo con esa ansiedad. En fin, que efectivamente iba por la autovía y me dio un ataque de ansiedad. Empecé otra vez como a desmayarme y me tuve que salir por la primera salida que vi. Salí y llegamos como a una carretera de estas que están alejadas a la mano de Dios, que no hay nadie ni nada. Pues ahí paré el coche, salí del coche, yo no podía respirar, estaba súper mareada, tenía una angustia que quería vomitar, el corazón me iba a 1000.
Me tuve que sentar en el suelo porque yo salí del coche para que me diera el aire y yo necesitaba salir. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, no podía, yo estaba como y queriendo vomitar a la vez y llorando a la vez y con una taquicardia que me moría. Esta persona, la verdad, se portó súper mal conmigo porque me dejó ahí sola y se fue. Se fue a andar por la carretera, no sé qué buscaba, la verdad, y yo me quedé ahí sola con un ataque de ansiedad, llorando sola, hasta que llamé a mi padre y le dije, por favor, ven a por mí, que mira lo que me está pasando, así como podía yo buenamente hablar, ¿no? Porque la verdad que mucho no podía hablar. Y mi padre se asustó un montón, vino con mi tío, la persona esta con la que iba apareció de la nada cuando ya vinieron a recogernos. Y nada, llevamos a esta persona a su casa y mi padre me llevó a urgencia. Me dieron una pastilla debajo de la lengua, típico ansiolítico, y nada, me fui a mi casa a dormir. A partir de aquí ya, lo peor de lo peor. A mí me dio una fobia, pero es que fobia literal, como he dicho antes, no era miedo, era fobia. Yo no podía ver un coche. No podía ver nada relacionado con coches. Yo no quería saber absolutamente nada de coches. No me podía ni subir ni montar en el coche. No podía. O sea, yo iba a mi coche, yo lo miraba y yo lloraba porque no podía subirme en el coche. Decidí poner solución a esto porque, bueno, pues otro consejo que puedo dar es que cuando tengáis un problema, sobre todo de salud mental, ponerle solución cuanto antes, porque la salud mental es muy importante y a problemas soluciones, hay que poner soluciones, no podemos estar así toda la vida, porque la vida es para vivirla feliz, no para vivirla pues estando mal o teniendo algún tipo de problema cuando se puede solucionar. Entonces yo decidí ponerle solución, fui a mi psicóloga y aquí es donde entra cómo yo superé esto. Yo fui a mi psicóloga y estuvimos tratando esta fobia con EMDR, que muchas veces os he hablado de esta técnica. Podéis buscarla en internet, las siglas son EMDR, igualmente lo voy a poner por aquí. Y estas son siglas en inglés, pero en español significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Y básicamente, haciendo un resumen, esta técnica es como que reprocesa tus vivencias, tus traumas y todas las cosas que tú tengas ahí en tu cabeza que a lo mejor se te han hecho un nudo durante toda la vida, ¿no? Es como que gracias a esta técnica como que se te van disolviendo y la vas reprocesando, lo vas superando y no se te queda ahí como enquistado. Esta técnica se hace o bien con los movimientos oculares, que es como la hace mucha gente, que básicamente tienes que seguir el dedo, vas de un lado para otro. También puede ser con sonidos o música auriculares y van sonando los sonidos como aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. O también con golpecitos. Hay uno muy famoso que es el abrazo de mariposa, que es así y entonces tú te vas dando así. Básicamente es como tienes que ir alternando, ¿vale? En cada parte del cuerpo, por así decirlo, para que me entendáis. Igual con los sonidos, igual con los ojos, vas de un lado para otro, igual con los golpecitos. Se ha demostrado que esta técnica es muy eficaz para superar traumas, para fobias y para un montón de cosas. Y es verdad que yo la llevo usando con mi psicóloga durante mucho tiempo para diferentes cosas y a mí me ha servido muchísimo. Conozco a muchísima otra gente que también la ha utilizado, también le ha servido y la verdad que yo os la recomiendo porque funciona. Es verdad que cada persona es un mundo y a lo mejor pues a ti no te funciona, pero no pierdes nada por probarlo, la verdad, porque a mí, vamos, es que me ha sacado de muchas cosas donde yo estaba hundida totalmente. Bueno, pues con esta técnica empezamos a tratar mi fobia, esta fobia que se me había desencadenado a raíz de todo esto. Estuvimos haciendo MDR e incluso mi psicóloga me dijo que pues que ella podría venir conmigo en el coche y yo conducir mientras ella estaba a mi lado y poder hacer la técnica en ese momento, cuando estaba haciendo la actividad de conducir y tal. Mi psicóloga es que es un amor. Se iba a subir en el coche conmigo, lo que pasa es que al final la superé sin tener que hacer eso. Obviamente estuvimos haciendo MDR, pero también me ponía ejercicios como por ejemplo
exponerme, yo me tenía que exponer, ¿vale? Poquito a poco, no del tirón, me tenía que exponer a la fobia. Entonces me dijo, tú un día ve y simplemente abre la puerta del coche y siéntate. No lo arranques, no lo conduzcas, simplemente siéntate. Y me dijo, te generará mucha ansiedad, pero tienes que quedarte ahí hasta que la ansiedad baje, porque la ansiedad en algún momento va a bajar. ¿Cómo puedo decir que no era capaz de sentarme en el coche? Es que no era capaz. Y ya cuando empecé a poder sentarme en el coche, que dije, no venga, es que esto lo tengo que superar. Y a lo mejor mi amiga me decía, oye mira, acompáñame a tal sitio que voy no sé qué. Y yo la acompañaba de copiloto, es que ni de copiloto podía ir. Es que me sentaba de copiloto y terminaba llorando. Yo iba, a lo mejor, mi amiga cogía la autovía, yo iba de copiloto y yo iba así. Literalmente no podía mirar la carretera, no podía mirar dónde estaba yendo, qué estaba haciendo, no podía. Pero claro, yo quería intentar superar la fobia, entonces me exponía de esta manera, pero lo pasaba fatal. O sea, es que lo pasaba fatal, no hacéis ni una idea, las personas que a esto no le ha pasado, lo que se sufre, porque es que no podía sentarme ni de copiloto. Es que no podía mirar la carretera. Incluso en mi casa, para exponerme, me ponía vídeos. Hay muchos vídeos de horas y horas y horas conduciendo, incluso de más de 24 horas seguidas, de gente que se pone la cámara en el coche y va grabando la carretera. Y yo me la ponía en mi casa para exponerme y ir acostumbrándome. Entonces al principio eso fue lo que hice, terapia psicológica, la técnica esta del MDR, hacer la tarea que me mandaba mi psicóloga, que era exponerme, intentar subirme en el coche o en el coche de mi amiga, intentar ir por la autovía aunque me tapara los ojos, aunque llorara. Pero yo sentía que no avanzaba porque yo empecé a entrar en una espiral de oscuridad. Porque yo decía, ¿por qué me tiene que pasar esto? Si a mí me ha encantado conducir siempre. Que es que era mi pasión conducir. Desde los 18 años que me saqué el carnet, me encanta conducir. Me ha encantado siempre conducir. La sensación de libertad de conducir. Y ahora me veía que no era capaz ni de ir a la esquina de mi casa. Me sentía súper dependiente de mis padres, de mi amiga, de autobuses, de taxis para ir a los sitios. Cuando llevaba años, porque ahora tengo 29 años y llevaba con el carnet en ese entonces 8 años. Llevaba 8 años siendo una persona independiente que iba donde le daba la gana, cuando le daba la gana, con el coche, y de repente me encontré como... no soy capaz de subirme a un coche, no soy capaz, tengo que estar dependiendo de todo el mundo y me sentía fatal. Y también, paralelamente a eso, lo que me estaba pasando era que la ansiedad esta, claro, me estaba llevando a unos puntos que tampoco era capaz yo de salir a la calle y andar, por ejemplo. Porque yo salía a la calle y me pasaba lo mismo, yo me ponía a andar y yo sentía que me mareaba todo el rato, que me iba a desmayar a cada paso que daba. La espiral se volvió más grande. Porque era como, vale, Alicia, es que no puedes conducir, pero es que tampoco puedes ir andando a ningún sitio. Pero es que yo juro que yo salía a la calle y lloraba. Lloraba, me quería morir, no era capaz de dar un paso. O sea, es que no era capaz. Yo sentía como la mente súper turbia, como si constantemente tuviera en los ojos una tela que no me dejara ver y una sensación todo el rato de que alguien me arrastra para abajo, de que me voy a caer. Y era así todo el rato. O sea, es que no es que fuese, me pasa 10 minutos y luego se me quita. No, era todo el rato. Si yo salía a la calle 5 horas que yo estaba así, constantemente, no paraba ni un segundo. Entonces, claro, yo me quería morir porque yo no podía conducir, no podía salir a la calle a andar, no podía hacer nada. ¿Y yo qué hacía? Me acuerdo que una vez dije, no, venga, esto lo tengo que superar yo. Quedé con mi amigo para irme al cine. Intenté irme andando, no pude, a la mitad del camino me tuve que coger un taxi, llegué al cine llorando en barraca que me quería morir porque me sentía que no era capaz ya ni siquiera ni de venir andando. Esa época de mi vida, os lo juro que la recuerdo tan mala, porque es que era una sensación de que dejé de poder hacer nada, o sea, me limitaba la ansiedad y la fobia que le cogía a conducir, me limitaba en mi vida, o sea, es que me limitaba a vivir. Por eso tuve que empezar a medicarme, porque era eso o quedarme encerrada en mi casa, que también tenía ansiedad, o sea, era horrible. Y entonces un día, mientras yo estaba en mi terapia psicológica,
haciendo mi tarea de exponerme, de arrancar el coche, tal, y yo ya había avanzado un poco a nivel de que yo ya fui capaz de coger el coche y conducir, a lo mejor dar una vuelta a la manzana o ir a casa de mi amiga que está a 3 minutos o así. Pensé una idea y dije, bueno, a ver, yo necesito ya quitarme esto porque es que necesito volver a conducir, necesito quitarme este malestar, lo necesito. Y claro, lo que a mí más miedo me daba era coger la autovía porque fue donde a mí me pasó eso. Entonces, claro, el cerebro, por desgracia o por suerte, no sé, es muy asociativo. Entonces, como me pasó por la autovía, que me dio ataque de ansiedad y me pasó eso, ahora cada vez que yo iba por la autovía o cogía el coche, pues me pasaba eso. Igual que en muchas otras ocasiones me ha pasado, por ejemplo, me acuerdo que una vez me dio un ataque de ansiedad en un banco comiéndome una bolsa de gusanitos. El cerebro ya lo asoció y muchas veces después, aunque hayan pasado años, yo me comí esa misma bolsa de gusanitos, o sea, no la misma, ¿no? Porque esa me la comí hace años, quiero decir, de la misma marca y todo, y me ha dado ansiedad de que mi cabeza haya asociado que eso me pasó hace años, y como hizo un montón de cosas, una vez me dio un ataque súper fuerte de ansiedad maquillándome, o sea, yo me puse en el espejo, empecé a maquillarme y de repente empecé a sentir que me mareaba, me tuve que tumbar en la cama, taquicardia y todo, bueno, lo que viene siendo un ataque de ansiedad. Y después de eso estuve meses que me ponía enfrente del espejo a maquillarme y me daba esa ansiedad, del ataque de ansiedad que me había dado. O sea, es como que el cerebro lo asocia y como que cada vez que tú estás en ese mismo, como en esa misma escena, como que otra vez te aparece. Supongo que o habrá pasado o no sé. Entonces, claro, mi cerebro asoció eso y sí que ya empecé como a ir por ciudad con el coche y tal, pero no era capaz de salir a autovía porque era donde me había pasado. Entonces, claro, yo pensé, aquí mi idea, que es que me enrollo mucho, yo pensé, vale, lo que me da miedo es ir por autovía porque yo siento que me voy a desmayar y que me voy a estrellar. Y entonces pensé, ¿y si al lado mío puede ir alguien que también controle el coche por si pasa algo? Y entonces dije, claro, una autoescuela. Entonces me puse yo a investigar autoescuelas que hay aquí en Almería. Mi intención desde el principio era simplemente pues sacar unas cuantas sesiones de coche, de práctica, y yo tener la seguridad de que podía ir por la autovía sabiendo que esa persona podía controlar el coche si a mí me pasaba algo, para yo volver a coger esa confianza que la ansiedad me había quitado, y así pues yo iba a estar mucho mejor. Pero casualmente encontré una autoescuela de aquí de Almería, de mi ciudad, que trataba la amaxofobia, la fobia a conducir. Precisamente una de las profesoras era la que lo trataba. Entonces yo dije, perfecto. Cogí unas 4 o 5 clases, no me acuerdo. Le conté lo que me pasaba a esta profesora y tal, y cogí el coche, fui con ella por autovía y tal, y la verdad que me sorprendió bastante porque no me dio tanta ansiedad como la que yo me pensaba que me iba a dar. Y la verdad que estuve súper bien con ella, súper maja, me ayudó un montón, me sentía súper segura, y ya a raíz de ahí pues yo ya veía que como no me pasaba nada, es que al cerebro hay que darle seguridad, ¿vale? Cuando te pasa algo o te pasa un tipo de trauma, una fobia o algo, es como que te sientes insegura y tu cerebro se siente inseguro de como que te va a volver a pasar lo mismo, sobre todo en esto de asociar. Entonces como que tienes que demostrarle a tu cerebro una y otra vez que tú estás haciendo eso y que no te pasa nada. Entonces cada vez que yo iba haciendo eso, iba conduciendo, iba yendo por la autovía y tal, y yo veía que, y mi cerebro veía, y yo veía que no me pasaba nada, era como que iba mejorando. Y así fue como yo superé mi fobia a conducir. Ahora mismo han pasado 4 años y tengo que decir que no estoy recuperada del todo, pero estoy muy bien. Yo sé que me falta todavía el no sentir esa cosilla cuando voy por la autovía, pero tengo que decir que, por ejemplo, el verano pasado estuve
haciendo un curso en un campamento en un sitio que no está en mi ciudad, sino que está como a 20 minutos por la autovía, y yo cogía mi coche todos los días y me iba esos 20 minutos por la autovía y no tuve ningún problema. Es verdad que cuando iba a entrar a la autovía me ponía un poco nerviosa, o de vez en cuando me daba como esa sensación de, ay, ¿no? Como que te queda algo aquí, no sé si me entendéis, pero genial. Me sentí súper orgullosa de mí en los momentos en los que empecé a poder coger el coche, aunque fuera a dar la vuelta a la manzana, me puse a llorar y todo, o sea, no sabéis la alegría que me dio. He avanzado muchísimo, aunque es verdad que todavía me queda un poquito porque todavía no me siento yo como 100% como yo estaba antes. Todavía no me siento yo 100% de decir, venga, voy a coger el coche, vámonos por la autovía 2 horas y me siento súper tranquila. No, es como que me siento un 90% tranquila, pero está ese 10% ahí que hay que pulirlo. Es verdad que las pastillas también me han ayudado muchísimo porque, bueno, si no lo sabéis, estoy tomando pastillas antidepresivas, pero no fue por esto, ¿vale? O sea, yo no estoy diciendo aquí que la gente que tenga fobia a algo o fobia a conducir, la solución sean las pastillas, porque no. Yo sé que lo hubiera superado, u otras personas también lo han superado, esto y cualquier otra cosa sin pastillas, pero yo me la empecé a tomar, no fue por eso, o sea, fue por muchas más cosas que había en mi vida, por una depresión que cogí, por muchísima ansiedad y muchas cosas que tuve que tomar pastillas antidepresivas, que a día de hoy me las sigo tomando, pero también me ayudaron un montón porque me regularon mucho la ansiedad e hicieron que no me mareara. Entonces, como yo ya vi que yo no me mareaba, yo cogí esa confianza de decir, ya no me voy a marear, o sea, ya puedo conducir perfectamente, que no me voy a marear. Es verdad que de vez en cuando me da un poco así de mareillo de la ansiedad, pero son totalmente controlables. No es como antes que yo sentía que me desplomaba y no podía como avanzar o como ponerme bien o como respirar y calmarme y regularme. No, ahora puede que me dé a veces, de vez en cuando, pero se me pasa en 30 segundos, respiro. También me ha servido muchísimo conocerme a mí misma, conocer la ansiedad, conocer cómo me afecta, conocer qué tengo que hacer cuando me pasa, cuando no me pasa. Es que podría daros muchísimos consejos, pero es que creo que el vídeo ya me está quedando demasiado largo y podría quedarme mucho más largo, pero tampoco quiero ya aquí ser pesada, porque la verdad que soy un poco pesada. Creo que lo más importante que quería decir lo he dicho. La verdad no sé, porque no me callo. Lo único que puedo decir es que todo es superable, que yo pensé que no iba a conducir nunca, que yo pensé que esto ya era para siempre, que no sabéis en qué espiral de oscura yo me metí pensando que jamás iba a volver ni a subirme a un coche. Pero es que se supera, pero obviamente tenéis que trabajar. La fobia o los traumas o este tipo de cosas no se superan de la noche a la mañana. Se necesita dedicación, se necesita valentía, se necesita voluntad. Yo desde aquí os animo porque se puede. Solo tienes que intentarlo, que pedir ayuda, que poner fuerza, y de verdad que vais a superar cualquier cosa que os propongáis. Os lo digo de verdad, os lo digo yo, que pensaba que es que, de verdad, que pensaba que es que jamás me iba a volver a subir un coche, y a día de hoy cojo mi coche todos los días, me encanta conducir, conduzco, voy por autovía. Es verdad que todavía, como he dicho antes, no estoy al 100%, pero si yo miro atrás hace 4 años y me veo ahora, digo, es que es imposible. O sea, yo jamás me pensaba que iba a volver a coger un coche. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irme quiero aclarar, como aclaro en todos los vídeos, que yo no soy psicóloga, yo no soy médica, ni soy nada de eso. Simplemente siempre cuento las cosas desde mi punto de vista, desde mi experiencia y lo que yo siento que a mí me ha venido bien. Sabemos que cada persona es un mundo. Quería aclararlo porque yo no estoy diciendo que lo que yo haya hecho te vaya a servir a ti, o que lo que yo haya hecho es lo que tienes que hacer, porque cada persona, ya digo, es individual y tiene necesidades diferentes y se tratará según sus necesidades. Pero bueno, solo quería aclarar eso. Espero que os haya gustado. Os quiero mucho y os mando muchos besicos. Hasta el próximo vídeo.